Bueno, pois moi boa tarde a todas e a todos e moitas gracias por acudir a este acto deste faladoiro sobre o Alzheimer que organiza conxuntamente o Ateneo de Santiago con a Gadea, a Asociación Galega para a Axuda aos Enfermos con Demencia del Cerebro, con o xeito de abordar unha problemática cada vez máis presente na nosa sociedade e que require unha resposta en positivo de todas as administracións, institucións e entidades sociais que posibiliten non xa un tratamento adecuado, senón a minoración da súa incidencia tanto a nivel personal como do conxunto da sociedade. Hola, Carlos. Hola. ¿Tienes el programa de problemas? Quiten la espalda. Decía que efectivamente é necesaria a implicación de todas as institucións, as administracións, as entidades para abordar unha problemática cada vez máis presente na nosa sociedade, de tal maneira que se poda abordar o tratamento de unha maneira adecuada e con os instrumentos e as axudas necesarias para minorar a incidencia tanto a nivel personal como a nivel social desta manera. O Ateneo de Santiago, dentro da súa actividade cultural e cidadán, non podía permanecer alleo a esta problemática, é sensível con a mesma. En este sentido estableceu, alá xa polo mes de xuño deste ano, un acordo de colaboración con a Gadea, un acordo de colaboración para posibilitar a edición de unha guía de cuidados para os familiares e as persoas cuidadoras daquelas persoas que sufren esta enfermedade, para mellorar a súa formación e tamén tratar de mellorar o seu tratamento e difundir tamén as pautas de comportamento necesarias para abordar os distintos casos que se presentan. En este sentido, teño que subliñar e destacar pois a laboura realizada por Juan Otero, que foi a contactou, e Pilar Medal, que foron as dúas ateneístas que de alguma maneira digamos, foron quen de sensibilizar ao conxunto da directiva e os demais ateneístas para colaborar nesta tarefa. Por lo tanto, gracias a elas e gracias tamén a que efectivamente todo o ateneísmo compostelán ben consciente da necesidade de colaborar na formación e na divulgación desta enfermedade que cada vez, digo, ten máis presencia no conxunto da sociedade. E sin máis preámbulos, vou a introducir aos participantes neste faladoiro, que serán en primeiro termo a presidenta da Gadea, doña Isabel Gei. De seguido intervirá a neuropsicóloga da Gadea, Taida Sánchez, do equipa que elaborou esta guía. E finalmente a presencia do ateneísta, de Ramón Neira Torbiso, que vai a relatar a súa experiencia personal no cuidado dunha enferma de Alzheimer. A todos eles, muchísimas gracias pola vosa presencia, polo voso quefacer diario, polo voso impulso. Aquí sabedes que vades a seguir atopando a colaboración do Ateneo para toda esta tarefa. Agradecer a todos a presencia neste faladoiro e, sin máis, voulle dar a palabra a doña Isabel Gei, presidenta da Gadea. Bueno, boas tardes a
todas e a todos. A verdade é que hoxemos un día difícil, penso eu, para unha reunión mañán sendo aí unha ponte, non? Pero, bueno, dá gusto, pois a verdade é que estar aquí. Bueno, en primeiro lugar, moitas gracias por estar aquí hoxe presencialmente e por compartir tamén este momento da presentación de unha guía. E esta guía que é a primeira guía que realmente é elaborada por o equipo interdisciplinar da Gadea, e porque hasta agora as guías, eu recordo cando se vienen as fotos da miña nai, nos viña da Confederación un libro así, e eu dicía ao meu pai, tens que ler aquí, 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 e aquel tocho dicía que iso era imposible. Pero un día, ele dicíame, o de tua nai isto é subísimo, que é como o teu avó, que vai quedar así para sempre. Entón, sempre con este, eu dicía que eu lía todo o que caía, si que eu lía, por aquel entonces, isto fai 30 anos. E hasta que un día apareceu un libro máis sencillo, o deixei ali na mesa. E eu sabía que de vez en cando lía, e chegou e díxome, tua nai vai polo libro. E iso que non era cena, que era unha demencia para o corpo de levo, pero algunhas cousas así, canto tiña discutido, e non tiña cada discutido. É dicir, e douse conta, gracias a esa guía que apareceu aí, que foi traducido ao galego, ao galego. Entón, este eu creo que é importante, unha guía que sea asequible, creo que realmente está revisada, ainda este mes tiñamos aí un tempo e dixen, creo que esta persona tamén debería lelo, porque sempre dá a súa opinión, e a verdade que estamos moi orgullosos. Por que esta guía? Por que unha guía? Unha que ten que ser sencilla, como era meu pai, porque os cuidadores somos maiores, non? Casi temos todos canas. Pero tamén porque, bueno, a dinámica da entrada dunha persona na asociación cambiou moito. Claro, levo aquí xa 20 anos, non? Ao principio os neurólogos non recoñecían as terapias non farmacolóxicas. Unha das cousas que sempre reclama aquí o noso experto, o cuidador experto, é ali onde en neuroloxía tiña que haber un espacio e que alguén lle explicara despois dun diagnóstico que era aquelo e tanto de se dicirle, pero iso xa cambiou tamén. Dicir, antes non se recoñecían as terapias non farmacolóxicas, empezaron a recoñecelas, pero que agora nos informes poñen abaixo, se recomenda terapias non farmacológicas e poñen incluso xa non la mandan para a Gadea e lle dan un papeliño onde están os centros onde poden atender. E entón, claro, veñen a asociación, hai unha valoración da neuropsicóloga, cognitiva e psicológica, hai outra valoración tamén da traballadora social, poden votar casi por todas, Tania ali, pero marchan para casa e moitas veces sí que hai que ir verificando, repasar e ver algúns distintos problemas. Que, como decimos, non hai enfermedade de Alzheimer, ni de demencia, ni frontotemporal, o que sí é que hai personas que teñen unha demencia e cada unha vai ser un proceso totalmente distinto. Pero isto son as pautas sencillas que axudan moito, non? Porque cando ve un cuidador ao principio, pois o típico, é que non entende, que non ten que entenderse. Entón, eso vai vos explicar Ramón, que é o cuidador experto, vale? Bueno, pois nada, eu queremos agradecer, o sea, expresar o noso sincero agradecemento ás entidades que fixeron posible esta guía, en primeiro lugar, pois ao Ateneo, o presidente Francisco Candela. Tamén esta guía contou co apoio do Plan de Recuperación, Transformación e Residencia do Ministerio de Traballo. Hoxe vai estar con nós a subdelegada de Goberno, doña María Rivas López, pero non pode estar aquí porque anularnos en todos os eventos, pero bueno, sempre colabora con nós nos proxectos que buscan mellorar a calidad de vida das persoas cuidadoras e das súas familias. E bueno, vou deixar que falen os especialistas e nada, eu encantada de que se abra esta guía. Eu aquí, a verdade que me encontro con mi familia. Primeiro teño aquí a Pilar, que nos axudou, foi unha voluntaria que estuvo nunha época moi difícil da Gadea, e ali iba, con frecuencia nas oficinas rotamos unha man, estamos moi agradecidos. Bueno, depois eu tamén son senderista, porque andan os senderistas. A miña médica de atención primaria quieta, o sea, e creo, bueno, aquí hai moitas caras familiares, por lo tanto, estamos aquí como en familia. Tamén dar gracias a Bea, que
é unha especialista en demencias e de arte que nos está atendendo sempre nun principio e sempre utilizamos o seu traballo. E, bueno, eu creo que aquí na Gadea agora temos moitísimo que agradecer, porque agora hai moita xente, as trabajadoras sociales que andan por aquí, que para mí son os pilares moi importantes e sempre que temos calquer evento están presentes. E nada máis, eu só lle paso a palabra a Taira, vale? E moitísimas gracias por estar aquí. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, reitero o que dixo Isabel, que é un luxo ter este público un día antes dun festivo, así que moitas gracias por estar aquí. Eu son Taida, son neuropsicóloga en Gadea, e un pouco vou vos a comentar o que é a nosa entidade, cal foi o proceso e a motivación pola cal realizouse esta guía, e tamén un pouco vos vou a enseñar a guía para que, bueno, poidades facer un bo uso dela e un bo aproveitamento deste recurso. A Gadea é a Asociación de Axudas a Enfermos con Demencia tipo Alzheimer de Santiago e da súa contorna. Foi fundada aquí en Santiago en 1994, polo tanto, se facedes contas, estamos de 30 aniversario, así que, bueno, tamén para nós é moi interesante sacar a guía nun ano tan importante para nós como é este. Para que conozades un pouco a entidade, temos aí un mapa no que podedes ver todas as localizacións nas que estamos agora mesmo, con servicios de estimulación e de axuda ás persoas con demencia. Temos tres áreas de actuación principalmente: a área de Santiago, que recolle os centros de día e centros de estimulación que temos en Santiago de Compostela, en Teo, en Trazo, en Pedra e Valdovica, sería a nosa área de actuación relacionada con Santiago. Outra área de actuación é a zona do Barbanza, na que temos centro de día en Ribeira e centros de estimulación en Boiro, Aguiño, Ribeira e Rianxo. E a outra área de actuación na que estamos é na Estrada, un centro de día na Estrada e centros de estimulación nesta mesma localidade e en Cuntis. Os nosos 5 principais eixos cando traballamos ou que dedicamos os nosos esforzos son estes 5 que vos indico abaixo. O primeiro fala da prevención. Nós non nos dedicamos só a traballar con persoas diagnosticadas, senón que traballamos con persoas maiores en xeral, persoas maiores sas que queren potenciar as súas capacidades cognitivas ou físicas, e, polo tanto, ofrecemos servizos de prevención, tanto na zona urbana como na zona do rural. O segundo eixo do noso traballo é a estimulación, entendendo a estimulación como a terapia non farmacolóxica que a día de hoxe se sabe que funciona, que as persoas con unha demencia diagnosticada. En ese sentido, pois temos diferentes centros con diferentes grupos, atendendo a que sexan o máis homoxéneos posible e poder ofrecerlles a mellor estimulación en función do grado de deterioro ou na fase na que estean na enfermidade. O terceiro eixo son os coidados e o apoio. Máis alá da estimulación cognitiva, temos que ofrecer tamén coidados nas actividades básicas da vida diaria, o apoio a nivel afectivo, a nivel social, ofrecerlles tamén un entorno no que se sintan cómodos e do cal poidan participar na sociedade. E o cuarto e o quinto eixo que temos aquí creo que son pois a motivación pola cal estamos hoxe presentando esta guía, que é o traballo con familias, xa que sabemos que cando hai unha persoa diagnosticada sempre falamos do famoso binomio persoa afectada e familiar, a sensibilización, que tamén é o achegar toda a información relacionada coa enfermidade non só as familias, senón a toda a poboación xeral, entendendo que a calquera de nós nos pode facer falta esta información en algún momento, e tamén xa non só a nivel persoal, senón a nivel social, pois que a sociedade cada vez sexa máis comprensiva con este tipo de enfermidades e adaptemos mellor o noso mundo a este tipo de persoas. Bueno, a necesidade pola cal xurdiu esta guía. Bueno, nun principio comento-vos que esta iniciativa está enmarcada no proxecto innovador Dignidade Lab, que foi desenvolvido no ano 2023 e que está enmarcado dentro do Plan Integral de Impulso á Economía Social, que é unha iniciativa que
bueno, pretende xerar un tecido económico inclusivo e sostible, e conta co apoio do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Ministerio de Traballo e Economía Social. Como ben dicía antes Isabel, queríamos agradecer especialmente a subdelegada do Goberno, dona María Rivas López, o seu apoio a todas as actividades que nos facemos para mellorar a calidade de vida das persoas afectadas e das familias. E hoxe, bueno, a causa da suspensión da axenda polas vítimas na Comunidade Valenciana, pois non está aquí, pero agradecemos o seu apoio. E como vos dicía, a motivación desta guía ven dada por nos percibir a inexistencia dun recurso social para esta primeira acollida. É dicir, cando unha familia chega a nosa entidade ou cando unha familia sale do hospital co diagnóstico dunha demencia, moitas veces atopámonos que están desamparados no sentido de a donde acudo, quen me vai axudar, a quen teño que pedir certo consello para todas estas axudas económicas, sociais, que xa sabedes que ás veces son moi tediosas. Entón, o que queríamos era crear un recurso tangible, algo que poder darlles para estes primeiros momentos que son moi difíciles, non? É unha guía breve, poderíamos ter escrito, pois, como dicía Isabel, un manual de 200 páxinas, porque hai moita información, pero precisamente o que queremos é algo de fácil acceso, que sirva de base para despois profundizar con materiales, con charlas, cas escolas de familias cas que traballamos, pero sempre partindo dunha base que eles poidan ler ou frecuentar cando queiran na súa casa. Polo tanto, é unha guía breve, é fácil, de lectura sinxela, tratando os tecnicismos, pero dende o punto de vista máis coloquial ou simple para toda a poboación. E tamén intentamos que sexa unha guía práctica, é dicir, ofrécese teoría, pero sempre aplicada para o que no día a día necesitan as familias, e dinámica. O dinamismo intentámoslo conseguir, despois vos lo comentarei mellor, cunha serie de vídeos que acompañan a lectura da guía, de xeito que non só sexa unha lectura convencional dos párrafos e de todo o texto que temos aquí, senón que tamén en determinados momentos poidades acceder a unha serie de vídeos que complementan a información e de xeito visual pois sempre se fai un pouco máis dinámico. E tamén, outra das motivacións polas que creamos a guía é que sexa propia da Gadea, de maneira que sexa fiel á nosa filosofía, os nosos recursos, o noso traballo, e para chegar a todos os profesionais que estamos nesta entidade detrás do cuidado de todas estas persoas 24/7. Bueno, 24/7 somos familiares, nós igual menos, pero bueno, tamén estamos aí todos os días, polo tanto, pois tamén darlle ese recoñecemento aos profesionais. En canto ao proceso de creación, diríamos que o proceso estivo marcado entre o ano 2023 e 2024, a modo ilustrativo, dividino en semestres. A principios do ano pasado foi cando xurdiu a idea, cando detectamos a necesidade e dixemos hai que poñerse en serio a facer algo tangible. E fixemos tamén a revisión da bibliografía, de todas esas guías, manuais e publicacións científicas que xa existen, que sirven para darlle consistencia ao que nos contamos na guía. No segundo semestre do ano levamos a cabo a redacción, esa parte un pouco máis tediosa de identificar o que sí queremos comentar, o que igual non é necesario para esta primeira guía, todo o proceso de redacción. E xa neste ano 2024, máis cara ao primeiro semestre, realizamos a maquetación e a realización dos vídeos, que foi unha idea así que xurdiu a metade do proceso, pero creemos que foi, a verdade, moi fructífera. E, bueno, de cara ao segundo semestre, que é no que estamos agora, a revisión da guía e a publicación e a presentación hoxe aquí. Para familiarizarvos un pouco máis ca guía, aquí vos poño o que é o índice e pequenos, recortes que sacamos de algunha páxina para que vexades tamén o seu carácter dinámico e didáctico. Nun principio realizamos como primeiro punto a introducción,
na cal lle demos espazo aos testimonios dos coidadores, porque para nós é moi importante non só dar a visión profesional, senón tamén ofrecer a visión das persoas que o viven no día a día. Entón hai uns pequenos testimonios tamén a modo de introdución para esa parte empática ou de cercanía, para que a xente que lea a guía lle resulte coñecido, non? O que se vai contar. Nun segundo apartado falamos do que é a demencia. É un apartado máis teórico dentro do que podemos ocupar na guía, pero necesario para sentar unhas bases do que é a demencia, do que é o Alzheimer, o que son outros tipos de demencia, xa que non todo é Alzheimer, a sintomatoloxía inicial, esos sinais de alerta, toda a sintomatoloxía en función das fases, e tamén do tipo de síntomas. Como vedes na foto que vos poño arriba, pois temos algúns recadros resumo, no que falan das alteracións cognitivas, conductuais, afectivas e funcionais, xa que non todo no Alzheimer é unha perda de memoria, como moitas veces se fala a nivel máis coloquial na sociedade, senón que implica moito máis. O terceiro punto fala da persoa coidadora, no sentido de diferenciar os coidadores formais dos informais, falar tamén da sobrecarga que experimentan estas persoas, por suposto de ferramentas de autocoidado e de ferramentas para previr esta sobrecarga que sabemos que é moi difícil e que vai aparellada á enfermidade. Por exemplo, ali na esquina dereita vedes tamén un exemplo dunha páxina da guía, ademais de ter todo o texto nun lado, sempre tratamos de facer recadros salientando o máis importante, esa lectura fácil. O cuarto apartado fala das pautas e estrategias de actuación. É un apartado máis práctico, intentando complementar ese segundo punto, no cal falamos de pautas de comunicación cas persoas con deterioro cognitivo, tamén das actividades básicas da vida diaria, de como axudar ou como ofrecer coidados na medicación, no alimento, na alimentación, na vestimenta, na higiene, todo isto que ao final adoita ser o que máis demandan os coidadores informais, porque son quenes teñen que coidalos nos domicilios. E tamén falamos das alteracións conductuais, ferramentas para poder reconducilos, porque dentro da sintomatoloxía das demencias son sintomatoloxía que é bastante complicada de entender e de corrixir ou reconducir. Un quinto apartado, tamén tedes aí abaixo un exemplo, tamén intentamos que sexa visual, que non facer, que si facer, non hai que tomalo como un padre nuestro, pero sempre axuda a como comunicarnos con ele, por exemplo. Como vos dicía, o quinto apartado, nel falamos de recursos sociais e recursos legais, que, moitas veces os trámites burocráticos son complicados e cando non temos información é moi difícil saber por onde temos que empezar, non? En este sentido, a traballadora social e o abogado, que despois vos presento a todos os autores, tratan de contar dunha maneira o máis sinxela posible como chegar a todas estas axudas e facer todos estes trámites. No sexto apartado falamos das asociacións que hai en toda a comunidade galega. Temos o nome e os teléfonos de contacto tamén para que sexa de fácil contacto. E un último apartado antes da bibliografía, que é de preguntas e respostas breves. Foi unha selección de 20 preguntas que trata de responder un pouco a esas preguntas que hai nun inicio ou máis adiante durante a enfermidade, pero que son moi recurrentes en moitas familias, entón, por se son clarificadas. Aquí tendes aos autores e autoras da guía. Como vedes, contamos con equipo interdisciplinar, abogado, auxiliares de enfermería, unha psicoxerontóloga, educadora social, traballadora social e coordinadora de área, unha neuropsicóloga e tamén, como vos dicía, un coidador experto que nos chamamos, que son, igual que despois comentará Ramón, persoas que levan xa tempo nesta andadura dos coidados e saben contalo moitas veces moito mellor que moitos de nós. Tamén Beatriz Sá, que é autora das imaxes da portada e da contraportada, que son fantásticas, e tamén colaborou con nós. E como vos dicía,
Ao longo da guía, que vades ter en formato impreso, pero tamén en formato digital, de maneira que poida chegar a máxima xente posible, hai unha serie de códigos QR que van acompañando a lectura, de maneira que eses códigos nos permiten o acceso a un vídeo. Eses vídeos están colocados en diferentes apartados da guía e fan referencia a cada vídeo ao apartado que estades lendo. Dese xeito, pódese profundizar un pouco máis nalgúns temas que é difícil explicar de xeito na literatura sen que se fagan complicados de ler. Hai moitos exemplos prácticos que creemos que poden ser de moita utilidade, tamén, como vos dicía, fan a guía un pouco máis dinámica. E vou vos ensinar agora, para que vexades como sería o formato da guía en digital, un pequeno vídeo que creo que tamén é bastante interesante. Por exemplo, neste apartado, que é do apartado 4, que vos dicía que fala un pouco máis das actividades básicas da vida diaria, vámoslo dividindo por apartados. Aquí falamos, por exemplo, da medicación, e asociado á medicación un código QR no que atoparíades un vídeo que auxiliar de enfermería que comenta máis datos, non? Igual co tema da alimentación, eses pequenos cadros que vos comento que axudan a resumir, e tamén na hixiene e adaptación da vivenda, que é algo, como vos dicía, tamén moi recurrente nas familias en canto a solicitar información. En relación a este apartado, vamos poñer un trociño dun dos vídeos para que teñades tamén a referencia de que o que contamos neste vídeo. Neste punto quería falar sobre como evitar posibles riscos que se dan no fogar, como podemos adecuar facilmente o noso fogar para que o noso familiar con demencia este máis cómodo e evitar problemas como poden ser caídas, cortes, quemaduras, electrocutacións, incluso incendios ou explosións por diversos motivos. O importante, o fogar é o lugar no que o noso familiar pasa máis horas a súa longa día, é a súa zona de confort. Por lo tanto, estará durante todo o día nunha habitación, nunha outra, na outra, deambulará, collerá cousas, andará de un lado para outro, abrirá armarios. Todo iso é normal, non hai que asustarse, é normal, é o que pasa, é o día a día e hai que encaralo. E hai unha serie de consellos, solucións que eu creo que poden ser fáciles, que facilitarán, eliminarán riscos facendo cousas sinxelas, como por exemplo, mirad, el como persoa intentaremos poner unha roupa cómoda para que este máis a gusto, pantalóns con goma, xerseis, polos, camisetas en vez de camisas, calzado importante para evitar resbalóns, pois calzado cerrado, antideslizante, evitaremos as zapatillas abertas por detrás clásicas das casas, que sí, son moi cómodas, pero non son funcionais. Intentaremos que o espacio este libre de obstáculos, pois eliminaremos, por exemplo, móveis voluminosos, xarróns, lámpadas, cadros, o espacio o máis diáfano posible, o máis aberto posible. Importante tamén, as alfombras son un perigo, todo tipo de alfombra, grande, pequena, mediana, intentaremos evitalas, hai un risco de resbalón moi importante, por tanto, alfombras fora. Ademais, tentaremos, na medida do posible, poñer barandas polos lados, poñer algúns puntos de apoio, manter iluminadas as zonas ao longo do día, persianas abertas, na noite, nas zonas que máis transite podemos poñer algunha luz tenue, por exemplo, para que sempre este iluminado, e incluso deixar portas entreabertas ou a porta da súa habitación entreaberta tamén para máxima seguridade. Tamén creo que é moi importante no tema da cociña, importante, fogóns e gas, mantelos sempre apagados ou a chave curtada na medida do posible, e, se é posible, sustituir gas por outro medio, como pode ser cociña eléctrica ou o que consideremos, e se non, chave cortada, porque se acaban todos os problemas. Tamén creo que é importante as portas, mantelas fechadas, as ventás ou os balcóns fechados para evitar posibles caídas. Bueno, vedes que un exemplo bastante clarificador, eu creo, do que pretendemos cos vídeos, que sexan prácticos
e que sexan clarificadores. E, bueno, pola miña parte nada máis, espero que así teñades máis ganas de ver a vida, e moitas gracias por a atención. Bueno, tengo ahora la palabra a Ramón Neira, como experto e cuidador de una situación de océano. Ramón. Muy bien. Buenas tardes a todos. Tengo que decir que me encuentro encantado porque es una reunión de amigos. Todos son caras conocidas, casi todos me conocéis. Aún así, pues, debo de presentarme. Soy Ramón Neira. No lo esperaba, pero es que me vino a la cabeza una idea que bueno, te voy a decir, que soy el cuidador de Mari. Bueno, soy el cuidador de Mari, lo conocéis, desde hace 12 años. Entonces, eso me ha convertido en una persona diferente, pero al mismo tiempo me dio la oportunidad de comprometerme con esta enfermedad, no solo por lo que respecta al cuidado de mi mujer, sino porque me di cuenta desde el primer momento de que lo que a mí me estaba pasando, que era encontrarme ante un abismo, pues podría, probablemente, si nos comprometíamos en trabajar en esto, aliviar y resolver en cierta medida el enfrentamiento con esa misma situación a los que vengan detrás. Y en eso me metí. Entonces, yo llevo 12 años ya cuidando a mi mujer y siempre digo que yo soy un privilegiado porque he tenido la suerte de que desde el primer momento, o casi el primer momento, digamos, desde el diagnóstico, porque luego hablaré de esto también, pero desde el diagnóstico tuve la suerte de tener, de un lado, un neurólogo con una empatía enorme, que me ayudó muchísimo, no solo a mi mujer, en la medicación, en el tratamiento, etcétera, sino a mí mismo, explicándome en qué consistía la enfermedad, todo esto que ahora en esta guía encontramos, pero que hace 12 años no existía. Y claro, eso me ayudó mucho y me facilitó mucho las cosas a mí y a mis hijos, que fuimos los tres quienes enfrentamos esta situación, que también esa fue otra suerte, contar con el apoyo familiar, que no siempre se tiene. Y la otra parte de esta calificación de suerte que digo, de privilegio, es que me tropecé con Magadea. Y también eso fue desde el primer momento. Me tropecé con Magadea precisamente a sugerencia del neurólogo, que me dijo que era importante que buscase el apoyo de alguna organización que se dedicaba a atender a los enfermos, a terapias no farmacológicas, como aquí se dijo por parte de Isabel, y también a los cuidadores. Y entonces, bueno, pues fui a Gadea. En aquel momento Gadea pues era bastante menos de lo que hoy es, pero ya tenía una eficacia grande. Y bueno, pues allí también encontré cobijo, encontré ayuda, y poco a poco pues fuimos saliendo adelante. Bueno, como cuidador, es de lo que quiero hablar, no voy a referirme tanto a los problemas tan concretos que yo pueda tener, sino quiero en todo caso trasladarlo a una dimensión un poco más común, los problemas que yo sí tuve y que sé que los pueden tener o los tienen cualquiera de los que tengan un enfermo de estas características en casa. En primer lugar, el diagnóstico llega siempre tarde. Bueno, en este momento, precisamente aquí en Santiago, hay un equipo de investigación en el que está, entre otras personas, el doctor Prieto, que están desarrollando, bueno, mejor dicho, ya tienen desarrollado
un método de diagnóstico precoz a través de unos biomarcadores que van a permitir el que con una anticipación suficiente se pueda determinar si una persona padece o va a padecer el Alzheimer. Esto es sumamente importante porque hasta ahora lo que nos ocurre a todos los que tenemos un enfermo próximo de demencia, yo hablo de Alzheimer porque es el caso de mi mujer, pero vamos, como aquí se dijo, nos referimos a las demencias que son prácticamente todas, tienen unos patrones muy comunes. Pues lo que ocurre es que cuando vamos al médico es cuando vemos unos síntomas, pero esos síntomas son el reflejo de una enfermedad que apareció pues, a lo mejor 10 o 12 años antes. Y ahí se ha perdido un tiempo enorme. Ahora se sabe que se ha perdido un tiempo enorme. Cuando hace unos años pues creíamos que era el principio, y no era el principio, era ya bastante más. Luego empiezas a entender que las cosas que antes que tú veías, que a veces veías cosas un poco extrañas, pues respondían a que había algo ahí que es una enfermedad. Entonces el diagnóstico, digo, llega siempre, en este momento está llegando con retraso. Y de ahí que también sea otra reivindicación permanente que tenemos de la investigación y fortalecer las líneas que hay para conseguir que el diagnóstico se avance en el tiempo y proceder a esto. ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos al diagnóstico? Temprano, cuando lo sea, o tardío, como ya lo es ahora. Pues que te quedas anonadado. Y la primera pregunta que te viene a la cabeza es ¿qué hago yo ahora? ¿A dónde voy? ¿A qué me enfrento? Porque es que no tienes ni idea. Hoy ya se tiene un poco más de idea de lo que es el Alzheimer, lo divulgamos mucho, se divulga, hay asociaciones, pero en general todos creemos que nos vamos a encontrar con una persona que dentro de pocos días no va a saber nuestro nombre. Porque, como también ha dicho Taida, pues se asocia con la pérdida de memoria en el sentido más estricto. Se olvida de quién soy yo y qué tragedia. Pero no es eso, en absoluto es eso. Es la pérdida de memoria porque lo cierto es que un cambio drástico en la memoria lo altera todo, porque la memoria lo es todo. Y justamente lo más grave es ese todo, no es la memoria. Ya quisiera yo que, en mi caso, por ejemplo, todo se redujese a que no supiese quién era yo. Es que ese no es el problema grave. El problema grave es que la memoria, que afecta a todo, altera todo. Y ese todo no tenemos ni idea de cómo enfrentarnos a ellos, los familiares, los cuidadores, porque no responde a criterios del sentido común, que también lo digo yo siempre. Si aplicas el sentido común, probablemente estés confundiéndote. Estoy seguro que en muchos casos estás haciéndolo mal. Estás haciéndolo mal porque el sentido común te lleva a que hagas una determinada serie de correcciones que no deberías de hacer porque alteras más al enfermo, porque le estresas más, porque le causas más ansiedad, porque le causas miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienes que saber cómo actuar y no lo sabes. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues informarse, formarse y aplicar unas estrategias, unas técnicas, unos procedimientos que son los adecuados para esa enfermedad. Y esa información es la que se consigue, pues en mi caso yo la conseguí a través, como dije antes, pues de un neurólogo y de Agalea. Y hoy, desde luego, se consigue a través de las asociaciones que como Agalea pues te ofrecen. Y hay un punto en esto que yo también quiero resaltar siempre, que es una trampa en la que caemos todos, estoy seguro que todos, absolutamente todos, que es que nos creemos que vamos a ser capaces de hacerlo solos. No, yo soy fuerte, yo tengo buena salud, yo tengo recursos, yo voy a poder con esto. No se puede, de ninguna manera se puede. No solo porque puede arrasar, sino porque no tienes habilidades para ello. Es que no tienes conocimiento. Entonces tienes que recurrir necesariamente
necesariamente a quien sabe para que te diga cómo lo hay que hacer. Y además, también tienes que recurrir a alguien que te ayude, que te apoye y que incluso te sustituya en muchos casos. No puede ser imprescindible, porque acaba contigo, y si acaba contigo, acaba con el cuidador, y si acaba con el cuidador, acaba con el enfermo. Eso lo tienes que tener claro. Entonces, esa es otra consideración de las primeras que tienes que tener claro. Y la otra, la segunda, que yo creo que es importante, a mí me la dijo el neurólogo y me sirvió después para todo el tiempo hasta el día de hoy, me lo dijo muy al principio, me dijo, mira, tú tienes que saber que tu mujer lo que tiene es una enfermedad, y que es una enferma, y está enferma. Es decir, todo lo que va a hacer, todo el comportamiento que va a tener, es consecuencia de una enfermedad. No es porque sea maniática, no es porque ahora le dé por no dormir, no es porque quiera gritar, porque sí, o no es porque no te quiera ver y te eche de casa. No es eso, no es una discusión, no puedes tener con ella una discusión como pudiste tener antes, porque es una enfermedad. En el momento que uno entiende que es una enfermedad, se te abre en un camino durísimo, duro y difícil, pero se te abre el camino para abordarlo. Porque si no, te vas a estar enfrentando constantemente a una pared, a un muro que no te resuelve nada. Entonces, yo creo que esas dos partes, la de tener conciencia de que te enfrentas a un enfermo y por otra parte, que tú solo no vas a poder, son los puntos de arranque para ser cuidador. Después, el ser cuidador es muy complicado porque, como decimos, nadie nace con conocimientos para cuidar a esto. Tú naces con conocimientos para cuidar, en general, a enfermos, pues, bueno, de otro tipo de problemas, pero para esto no, porque esto es muy singular, tiene unas características muy singulares y eso no viene en los genes, entonces tienes que aprender. Yo creo que el asunto está en que, a la hora de cuidar a un enfermo de estos, en que cuando nos enfrentamos a un paciente con una enfermedad de estas, te parece que él es el mismo de siempre. Y tratas de tratarlo como siempre lo has tratado. Porque hay momentos en que parecen que están perfectamente bien. Y entonces tú, de forma natural y espontánea, lo tratas como siempre. Y resulta que no es la misma persona. Es muy difícil asumir eso. Pero es importante, porque si no lo asumes, vuelvo a decir que caes en el error de crear un conflicto con una persona que no tiene recursos para resolver el conflicto. Y entonces le pones contra la pared. Y entonces surgen tensiones, surgen interacciones todavía peores de las que ya padece. Yo tengo aquí una nota en la que resalto los 4 aspectos más importantes que yo aprendí y que creo que sirven para cualquiera que se encuentre con esto, que aprendí en estos 12 años y que son importantes para ser cuidador. Uno es la empatía. Es imprescindible la empatía porque con ella te acercas y te pones en la situación del enfermo y eres capaz de comprender de alguna manera qué es lo que está sintiendo cuando de pronto una noche se levanta y dice que se quiere ir. Pues siente miedo probablemente. Y no es que esté confundido porque la luz está apagada, no, es que está pues, con miedo, está temeroso. Entonces le tienes que aportar pues, tranquilidad, serenidad. No le puedes gritar, no le puedes decir no te vayas, porque eso no es, en su cabeza no está eso. Entonces, la empatía es, yo creo, el primer punto que hay que tener presente y que yo aprendí a desarrollarla, en el caso con ella. En segundo lugar, la perseverancia. La perseverancia porque no puedes dejarte vencer nunca. Ocurre que esta enfermedad
va progresando, es progresiva y a veces la progresión es muy rápida, otras veces es más lenta, es escalonada, suele ser por escalones. Entonces, si tú en el primer envite te rindes porque crees que bueno, ya se está acabando, ya no tiene más, pues yo creo que lo estás haciendo. Yo creo que hay que luchar hasta el último momento, porque además eso tiene que ver con las terapias no farmacológicas que citaba antes Isabel. Las terapias no farmacológicas que ahora se reconocen tienen el buen efecto de alguna manera retardar y desde luego convertir la vida de un enfermo en una vida un poco más cómoda y más liviana. Pues la perseverancia, si tú perseveras en el cuidado del enfermo, si no dejas que deje de hacer las cosas que hacía, aunque te parezca que ya no las hace, pues insiste, porque seguramente algo más vas a sacar. Algo. Yo voy a citar solo este ejemplo de mi caso concreto. Hace unos días, hace 2 semanas, mi mujer dejó de... Bueno, creíamos que ya no volvía a andar. Anda de una manera como... No se le puede llamar andar porque la tienes que ayudar, pero bueno, camina, se sostiene en pie, da unos cuantos pasos. Y de pronto, pues aquello dejó de hacerlo, nos parecía que aquello... Y alguien dijo, no, yo creo que ya está en una fase en la que lo siguiente va a ser que esté en prisión. Bueno, pues, porque como estamos convencidos de esto que estoy diciendo yo de la perseverancia, dijimos, bueno, pues vamos a ver si es así. Voy a seguir, pues están dando como andaba. Y acabarán andando, yo ya sé que va a acabar andando. No soy tampoco tan ingenuo, pero sí sé que cuando ocurra será porque ya no puede más. Pues porque su enfermedad la lleva a ese punto. Entonces, la perseverancia yo creo que es un punto importante también a tener presente. Otra parte que cuesta trabajo decirle, y sobre todo a los hombres, pero que es importantísima, es el cariño, el amor. Eso. Es un aspecto que no sé cómo explicarlo, pero realmente la sensibilidad que llegan a tener estas personas es enorme. Van perdiendo muchas... Bueno, hablo de los muchos casos que conozco, habrá otros casos que no sea así, pero yo creo que de forma genérica se puede decir que mantienen una capacidad de ser sensibles a los afectos enorme. Y con eso resuelves muchos problemas en los que ellos se pueden encontrar. Les tranquilizas, les haces dormir serenos, les haces que coman tranquilamente, les reduces los agobios, y eso simplemente con una caricia. Entonces, eso hay que decirlo, hay que ser cariñoso. Bueno, hay que ser con todo el mundo, pero vamos, con un enfermo de estos, mucho más. Y por último, importantísimo, aquí hay una persona que lo dice constantemente, que es Moncho Castro, que está por ahí, la paciencia. La paciencia es, digamos, debe estar en el frontispicio de nuestras vidas, ¿no? Porque si no te armas de paciencia, esto te lleva por delante. Y aún con mucha paciencia, pues hay momentos en que te lleva por delante. Entonces, en esos momentos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues salirte de ese escenario y marcharte a otro. No pasa nada. Alguien habrá que te pueda sustituir. Lamentablemente hay casos en que no. Lamentablemente hay casos en que no se puede sustituir. Y yo a esas personas pienso muchas veces en ellas, en esas familias, que solo un cuidador está con un enfermo y que ese cuidador es un cuidador mayor que yo, o de mi edad, pero con peor salud que la mía. Y yo no me explico cómo pueden sobrevivir esas personas. Es más, entiendo algunos hechos que se producen, que dices, ¿cómo puedo ocurrir esto? Pues yo los entiendo. Porque esas personas deben de estar en un infierno. Bien, pues los que no sean esos, los que tengamos la oportunidad de poder apoyarnos en alguien, en esos momentos de que el nivel nos está subiendo, marcha, escapa, sal, busca a los amigos, busca a las personas con las que estás cómodo, relájate, piensa en otra cosa, vive,
porque hay que seguir viviendo. Porque si yo no vivo, no puedo prestar el servicio que tengo que prestar a la persona que quiero. Entonces, aunque solo fuera por ser cuidador, debo de hacerlo. Pero es que también por mí mismo, porque es que si no, a mí vamos, al cuidador le puede dar algo. Entonces, esa es otra parte que también hay que resaltar muchísimo, ¿eh? La de no olvidarse de salir de esa presión constante de las 24/7 que decía antes Taira, que hay que salir de vez en cuando, hay que salir. Y yo solo lo he practicado, lo practico menos de lo que debiera, bastante menos, porque es cierto que esto es una trampa. Estar con una enfermedad así es como estar a punto de caer en una jaula, ¿eh? Tienes las ideas muy claras, yo las tengo muy claras, pero a veces noto como de pronto te atrapa, porque dices, no, hoy es mejor que me quede, porque me parece que hoy me necesita más. Y entonces te quedas, y al día siguiente dices, bueno, me voy a seguir quedando. Total, por salir, y cuando te das cuenta, te abandonaste. Entonces, ese equilibrio es importante. Todo esto, digamos que son reflexiones que tienen que ver con el común de los cuidadores, creo yo, y que nos pueden servir a todos como a mí me han servido, porque yo esto lo practico todos los días, o procuro practicarlo, y con mis hijos o con las personas que tengo cerca cuidando a Mari, pues se lo digo constantemente, y lo hacemos y procuramos hacerlo, y mantener el optimismo y no tener malas caras en casa. Pues eso es otra de las cosas que hay que hacer, porque son muy sensibles estas personas. Yo creo que mi mujer, Mari, ha perdido muchas capacidades, muchas, pero hay unas cuantas que las mantiene. Una de la que no hablé y que quiero hablar ahora, que es la música. La música es una magia. La música es algo increíble, el efecto que puede tener. Yo no, vamos, lo fui descubriendo con el tiempo. Recuerdo que iba a buscar a Mari a Gadea en días de crisis, que me llamabais porque estaba allí inquieta, que era un problema, tal. Yo la iba a buscar, la subía al coche, y solo subía al coche le ponía lo que yo ya sabía que me gustaba, que eran canciones hispanoamericanas o de Sabina. Se sentaba y cambiaba radicalmente, pero radicalmente. Se empezaba a relajar, estaba encantada, empezaba a cantar, empezaba a hablarme, y bueno, yo digo, pues esto. Y a partir de ahí, ahora en mi casa, bueno, desde siempre, pero hoy mismo, desde las 10 de la mañana que se despierta hasta las 10 de la noche que se acuesta, está música todo el tiempo, todo el tiempo. Y los de Spotify deben de creer que tienen una discoteca o algo así, porque no sé cómo nombran super premium. Y entonces la música, digo, es importante. Y la otra parte que decía yo, la sonrisa. Es muy importante, es muy difícil mantener el buen ánimo, y una sonrisa, es muy difícil, pero también es un reto. Yo quiero también decir, porque como lo siento así, y creo que puede servir para otros, a mí esta enfermedad me está sirviendo también en el terreno personal, porque te fortaleces, sabes dónde pueden estar tus cualidades, tus virtudes, si las tienes, que las tenemos, porque engañarnos, y entonces, y ofrecerlas a los demás. Y entonces, bueno, es difícil mantener el ánimo, pero como ves que eso, que si tú lo mantienes, el reflejo en la otra persona es inmediato, porque es inmediato, de igual manera que no es, que es inmediato si un mal gesto. Eso yo al principio, que no lo sabía, todo esto no lo sabía, todo esto lo fui aprendiendo, y lo fuimos aprendiendo en la Gadea. Ahora tenemos la suerte de que va a haber, vamos, de que hay esta guía, porque antes de la guía, ya estos últimos años en la Gadea ya había una organización y unos servicios que te daban estas indicaciones, ¿no? Pero bueno, esta guía vas precisamente a servir de esto. Pero al principio yo llegaba a casa un día enfadado por alguna cosa, o tenía un problema, entraba con el ceño fruncido, y yo me daba cuenta que sin yo decir nada, simplemente viéndome la cara, de pronto Mari pues gritaba y empezaba a hacer
cosas raras. ¿Qué le pasó? No, nada, pues era simplemente la cara. Luego descubrí que era la cara. Si yo entro sonriente, aquello es un placer. Entonces, todo esto son estrategias, al final, que uno va aprendiendo y que hay que transmitir a los demás. Luego compruebas que se corresponden con lo que dicen los expertos, los que saben, los técnicos, que dicen cómo hay que comportarse como enfermo de estos. Y entonces es donde llegas a la conclusión de que hay que formarse y que no hay que estar cerrado, no te puedes quedar en tu casa creyendo que tú eres el único que puedes llevar la vida enfermedad. Conclusión, que, bueno, ser cuidador es muy jodido, pero te da unas grandes satisfacciones porque tu esfuerzo lo ves recompensado en que, bueno, pues, por ejemplo, en mi caso, pues son 12 años que María está ahí, está feliz, porque ella está contenta, hoy está feliz en su mundo, pues está feliz. Bueno, pues bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues apoyar todo lo que podamos a todas estas personas o estas organizaciones que se vuelcan en cuidar a estos enfermos, en cuidarnos a nosotros, en divulgar la enfermedad, en divulgar los cuidados, en transmitir toda la información posible de forma fácil y sencilla para que podamos sobrevivir. Y es lo que esta guía, yo creo, pues nos va a ofrecer. Yo creo que la guía, y tenía aquí resaltados 4 puntos también, desde mi punto de vista es imprescindible porque no había nada de estas características y era demandado por todos los que estamos en este mundo. Era necesaria por esa misma razón. Es una guía muy rigurosa que tiene la virtud, además, de que, bueno, como ya habéis visto, detrás de lo que aquí está escrito hay personas que saben mucho de esto, saben mucho, que son profesionales de esto, no son aficionados como puedo ser yo, aficionado que bueno, yo también soy de alguna manera profesional, es verdad, pero bueno, que son personas que han estudiado una carrera, que saben, y detrás de esta guía hay eso, por lo tanto es una guía rigurosa. Y además es una guía de muy fácil lectura y de muy fácil manejo, que yo estoy absolutamente seguro y me siento orgullosísimo de que se haya llegado a este punto y que yo sepa que hay mucha gente quienes mañana les diagnostiquen, porque esta es una enfermedad que cada día son diagnosticadas, yo ahora no quiero decir la cifra, pero una cifra importantísima en Galicia, algunas decenas de personas, bueno, pues que puedan acudir a una guía y que cuando salgan de la consulta en donde le dijeron, mire, su familiar tiene Alzheimer, no se tenga que hacer la pregunta que nos hicimos otros, ¿y ahora qué hago? No. O si se la hacen, pues ahora me voy a buscar la guía. Y coge la guía, la lee, y seguro que eso le va a tranquilizar bastante. No le va a resolver la vida, de ninguna manera, porque no somos ingenuos, pero le va a dar las pautas, le va a abrir el camino, va a saber a dónde se tiene que dirigir, va a saber con quién tiene que contar y qué tiene que hacer. Y yo creo que esto es el valor importantísimo de esta guía, y yo, bueno, pues doy la enhorabuena a la DEA y por supuesto al Ateneo y a todos los que habéis colaborado en ella, porque me parece que desde el punto de vista social tiene una importancia enorme, porque esta es una enfermedad además que bueno, pues como ya sabéis, se va a convertir, pero las previsiones son de que en el año 50 pues sea la primera causa bueno, la primera enfermedad y probablemente causa de muerte. Es una enfermedad. Y sin embargo es poco conocida. Y voy a acabar ya porque si no se me va el tiempo. Pero es poco conocida porque todos nos hemos limitado siempre a decir se pierde la memoria. Y lo primero que te preguntan cuando tú tienes un familiar con Alzheimer es, oye, te reconoce, sabe tu nombre. Y vuelvo a decir, pues ya quisiera yo que no lo supiera. Si fuese ese el problema. Es que es más que eso. Y eso es lo que hay que conocer. Y lo tenemos que conocer todos porque seguro, lamentablemente, que a todos, en algún momento de nuestra vida, nos va a tocar a alguien próximo con esta enfermedad. Yo lo he visto. Y también, bueno, un día se sabrán cuáles son, y se está investigando muchísimo, cuáles son las razones, las causas originales de esta enfermedad, pero a día de hoy no se sabe. Siempre nos creímos que las personas con poca actividad,
trabajo, que muchos crucigramas, que yo desde luego por mi caso, pues que Mari es la excepción, ¿no? Pero Mari era justamente todo lo contrario, exactamente lo contrario, radicalmente lo contrario, y la tenemos. Quiero decir que mientras no se conozca cuál es el origen primario de esta enfermedad, pues probablemente nos vayamos a topar con ella muchas veces en la vida. Por eso no debemos de cerrarnos a leer esto, aunque no tengamos a nadie en nuestra familia, porque puede ayudar a alguien que nosotros conozcamos. Y ahí vuelvo a lo de antes. Yo creo que comprometernos con causas como estas nos sirve también para mejorar la sociedad que vivimos y con los que más nos necesitan. Te vuelvo a decir que no son las personas como yo, son personas que están muchísimo peor que yo, pero muchísimo peor. Yo a través de la vida conozco casos que te dejan el corazón encogido. Pero si además de querer a su esposa o de querer a su marido, como yo quiero a la mía, de haber vivido 52 años como yo, de tener hijos como tengo yo, están solos, eso es terrible. Entonces, contra eso también tenemos que luchar. Y eso no está aquí en la guía, pero lo digo yo aquí. Contra eso también tenemos que luchar y tenemos que exigir que los servicios públicos dispongan de la infraestructura precisa para que estas personas tengan cobijo digno. No podemos estar viviendo de que venga un fabricante de camisetas a abrirnos una residencia. Eso no puede ser. Eso es indigno. Tiene que haber centros públicos donde la gente enferma pueda vivir sus últimos años con dignidad. Gracias, Ramón, por teu relato tan entrañable. La verdad es que salimos aquí enormemente concienciados del problema y la problemática que tenemos por diante. En este sentido, desde el Ateneo vamos a tratar de seguir colaborando con la ADEA, con esa importante tarefa que está llevando adiante, para que, como dixen antes, seña unha entidade máis comprometida ca, bueno, pois con a posible solución do problema. Ahora, como sempre no Ateneo, temos que abrir un pequeno turno de intervencións, de preguntas ou de cuestións que os asistentes a este acto queran plantexar. Non é que teñamos moito tempo, pero tempo hai para facer as preguntas ou as intervencións que queiran. ¿Dónde se puede adquirir la guía? Está... Ahora mismo creo que tenemos una unidad a todos, ¿no? Sí, hay unidades aquí. Próximamente tenemos en formato digital. También. bueno. La Será, página web. sí, será de fácil acceso. También, bueno, colaborando con Ateneo también se vos pode dar o acceso. Bueno, esperemos ter tamén aquí as físicas para que vedes que... Agradece en página web. Sí, Entonces, ahí se puede mirar. Vamos a ver. Sí, actualmente a día de hoxe ainda non está, porque vamos a facer as últimas maquetacións, pero é cuestión de moi pouco tempo e estará na página web. Aquí hai algúns exemplares, en todo caso o Ateneo pois, contará con exemplares suficientes para non só as familias interesadas, ateneístas ou non, dispostos a contribuir a divulgar este pequeno diccionario de formación e de información para o cuidado do Alzheimer. Bueno, pois se non hai máis... Sí, non. Yo simplemente quería preguntar en relación al último apartado al que aludió Ramón con respecto a las ayudas públicas. Vosotros, por ejemplo, como institución,
tenéis suficientes, nunca es suficiente, pero quiero decir, tenéis articulado desde hace tiempo una ayuda por parte del Ayuntamiento, por parte del Ministerio de Trabajo, que sea continuada y que realmente os permita hacer una labor continuada como lleváis haciendo desde hace tantos años. As asociacións, e además está aquí o presidente da Federación Galega, que tamén estemos, pois eu creo que estamos habituados a estar pedindo a todas partes sempre. Hai que pensar que hoxe, non sei se César está de acordo comigo, pero houve un cambio moi grande tamén. O dar servicios, que o que digo sempre é hai que dar un bo servicio para que a xente veña as asociacións, o sea, e que hai que pagar tamén por ese servicio en función cada un da súa economía. Aquí non pode ser café para todos, aquí temos que facelo desa maneira. En canto aos servicios públicos, pois Galicia temos unha longevidade moi longa, por lo tanto o risco de ter unha demencia está ser un factor que non se pode modificar o da idade, e cada vez temos máis xente. O problema que temos agora é que vamos que en Galicia temos 70.000 personas con Alzheimer. Hai moitísima xente sin diagnosticar, vale? Non se fa nada aquí, e sempre o digo, porque mentras non veña esa dedicación a Lecanemar, esta dedicación que a Xencia Europea do Medicamento non aprobou, temos a prevención. E sí, temos que seguir traballando nela mentras realmente non aparezca esa medicación. Xa están en varios países, pero aquí non, en Europa sigue sin aprobarse. Falan de equilibrios, ou hai científicos que están a favor, científicos que non, pero esa é a situación. Tiñamos unha ilusión de que este ano se aprobase, non? Porque coñecemos xente que estuvo no ensaio clínico e bueno, xente que tamén foi diagnosticada con 58 anos por miña nai, eu vin con un retraso grande, non? Entonces, pero bueno, eso é outro día o toque dixo que en 2 anos, dios, non? Si tuvemos unha reunión e dixo en 2 anos pode que sí, pero mentre tanto temos que traballar en prevención e os servicios específicos, personalizados, é dicir, que sean significativos tamén para a persona. O que temos ahora aquí en Galicia, pusémonos de acordo todas as asociacións en facer unha línea de traballo en canto a intensidade, e en perfiles para atender a xente, intensidade de tempo, e en función dese nivel cognitivo. Estamos traballando en grupos, toda a federación está facendo, traballando en grupos pequenos, según o seu nivel cognitivo, e iso que chamamos os centros terapéuticos. Estes centros terapéuticos aquí en Galicia non están homologados, e iso é unha loita que estamos tendo de homologados, porque senón o que está ocorrendo moitas veces é que os concellos solicitan un servicio que se inventan e non. O sea, o concello, eso pasaba antes, o sea, o concello que eu quero aquí matendas de 4 a 8 e podemos ter hasta 20 persoas, non? E agora non, agora nós temos que dicir os concellos e aí estamos moi mentalizados de que aquí hai que valorar as persoas, unha valoración cognitiva, e en función desa valoración cognitiva se fan os grupos onde esa persona se siente integrada. E iso está demostrado, porque fixemos o Camiño de Santiago e a veces iban as parellas e elas deronse conta de que a xente que estaba no mesmo grupo nas terapias entendíanse entre eles, prácticamente non lle fixeron caso. Mentras que eles decía, cando vamos cos amigos, moitas veces di, vámonos, porque a veces non son capaces de entender. E a socialización é un punto importantísimo, a socialización. E depois que tuvemos o COVID, agora mesmo que estamos traballando en actividades cognitivas e actividades de actividade física polos concellos, polos parroquias aquí en Santiago, esa vida que se lle dá a esa xente, eso vai a favor de que se tarde en diagnosticar ou quizás non. E eu sigo falando da prevención, sigo falando porque creo que o camiño que temos que levar e está demostrado científicamente que hai un porcentaje moi grande que se pode prevenir. Por lo tanto, ese é un pouco que hai. En canto ás axudas, seguimos pedindo a todo o mundo. A diferencia,
pero os damos. Tuvemos épocas moi malas, épocas, e unha diferencia sí que vexo eu, que son moitos anos, é que eu chamado moitas portas, e moitas portas me cerraron, e aquí Pilar tamén o sabe, non? Pero desde que estamos dando servicios, e servicios de calidad, porque iso é o que digo, que eu quero que a miña nai atenda, e quero que se atenda a toda a xente como me gustaría que atenderan a miña nai, pois se tes un servicio de calidad, ou se chaman os concellos. Chaman os concellos e, vamos, a experiencia nosa, incluso ahora estamos en algunos concellos, onde procuramos con un copago moi pequeno, vale? Pois atender a xente e que esa xente non este na casa. Vale? E a dependencia pois, está tardando un pouco. Ese é o problema que temos ca dependencia, está tardando demasiado. E depois o problema que temos, que mencionou aquele de outros trastornos da conducta. Eso é o estresante máis grande, eu tamén o vivín, e eso sí que é un sin vivir, como diría, a veces non é fácil asustar esa medicación. E tamén pues, temos aí unhas reclamacións que, bueno, a mí cando me ven xa un pouco escapas, pero temos que seguir insistindo no... E que eu se teña todos os servicios públicos os intentes externalizar, porque é un mundo laboral, é un mundo difícil, pero o que digo é que hai que dar un novo servicio e que cada un pague en función das súas condicións económicas e dar un servicio, eso, non café para todos, sino o servicio que necesitan esas persoas. Yo, perdona, ahora me vino una idea que hablamos también muchas veces y que reivindico yo mucho, que es la atención desde el punto de vista de los servicios públicos a los enfermos. En Galicia al menos, y en esta zona concretamente, hay unas carencias bastante importantes, organizativas. Hace poco estuvimos en La Coruña, en un congreso de neurología, y yo escuchaba allí el modelo que tienen en Vigo, y uno dice, bueno, pero si es en Vigo, en el hospital público, no es en el hospital privado. ¿Y cómo es posible que allí tengan un modelo tan estupendo y aquí no tengamos nada? Eso es una cosa que me dejó desconcertado. ¿Y a qué me refiero? Que efectivamente nos encontramos con que en los casos de trastornos de conducta, que esos son importantísimos y muy difíciles de sobrellevar por parte del cuidador, de la familia y por parte del enfermo también, claro, que sufre muchísimo. Pues en esos casos, aunque parezca mentira, pues las familias se encuentran perdidas, porque de pronto una noche el enfermo empieza a comportarse de forma totalmente fatal, durante un día y 2 días y 3 días, entonces no hay a dónde recurrir, porque llamas a neurología y te dan cita para dentro de unos cuantos días o dentro de unos meses. El médico de familia no tiene la posibilidad de darte una medicación, modificar la medicación, entonces hace una interconsulta con el neurólogo y te contesta a lo mejor dentro de 4 días, y mientras tanto esas familias se lo están comiendo y lo están padeciendo de una manera que no os imagináis. Bueno, algunos seguro que se imagina por lo que tienen cerca. Y luego tiene unas consecuencias que cuando eso ocurre en la primera fase de la enfermedad, y empieza estos trastornos de conducta, y la familia no es capaz, porque a veces es muy difícil ajustar la medicación. Claro. Pues a veces esa persona acaba en la institucionalización. Claro, y eso ahí lo que hace es que mientras esa persona podía estar viviendo en distintos escalones, pero con calidad de vida y durante mucho tiempo, porque eso está demostrado, porque hoy tenemos gente en terapias sin ir a centros de día todavía con 12 años, desde el diagnóstico. Entonces, que esa persona puede vivir con calidad de vida en su casa el máximo tiempo posible, pero cuando ocurre estos trastornos de conducta, en la primera fase, a veces la familia, porque claro, aquí las familias suelen ser una pareja y mayor, y cuando no hay ayuda, si no se ajusta la medicación, hay una institucionalización que es muy temprana. Y eso tiene que ver con esto último que yo decía antes, de reclamar ante las instituciones que haya unos servicios de calidad en todo, pero especialmente una enfermedad de un alcance como esta. Es una enfermedad que cada día se incrementa más el número de enfermos y que va a ser como una epidemia. Entonces no podemos estar esperando al año 50 a que cuando llegue el año 50 digamos, pues va a haber que hacer algo, hay que hacerlo ya.
y no se está haciendo. No, y No se luego está haciendo. la investigación va muy lenta. Ahora se investiga en el diagnóstico precoz, mucho. Y por encima ahora tenemos los hijos más tarde. Que se está dando el caso ya de tener gente con 69 años y que tiene todavía niños de 8 años. Yo los que tengo contacto con, bueno, son dos, pero me pregunto muchas veces cómo llevan esos niños, ¿no? Porque yo tuve la experiencia con mi hija, pues que cuando mi mamá falleció, me dijo, mamá, siempre estuve viendo como el centro de la familia era la abuela. Y ella nunca me verbalizaba eso, por eso yo muchas veces cuando hablo como familiar, no como un técnico evidentemente, y cuando veo a veces una hija que de repente es que yo me atiendo a los hijos, es que tienes que buscar, a veces incluso tenemos el centro de día que es de más horas que de 8, y dices que no va a estar aquí todo el tiempo, es que claro, es que ya los hijos, pues es que es tu vida, y es que tú no sabes cómo están reaccionando sus hijos, y eso es importante, y tu madre mientras esté aquí, está bien atendida, entonces eso es lo que hay que ver. Y bueno, yo siempre un poco, porque cada uno tenemos nuestras vivencias a lo largo de esa etapa, ¿no? Y como dijo Ramón, la vida sigue y hay que aprender a vivirla y bueno, tiene muchas cosas negativas, tiene también muchas cosas positivas. Lo que dijo Ramón me parece que te fortalece, porque bueno, yo después de 10 años con mi madre desde los 58, pues cuando mamá falleció, pues claro, me di con muchísimo tiempo libre y con mucha energía para empezar. Empecé con el primer trabajador, ¿no? La reacción de mi hermana era totalmente distinta, es decir, no quería ni oír hablar de la palabra Alzheimer. Pero sí que hubo una unión entre mi hermana y yo que no se va a romper. Porque es que nuestra madre, es verdad que era el centro, era muy joven, ¿no? Pero estas uniones, cuando hay un motivo y se va por todas, ¿no? Pues esas uniones, esas redes son muy fuertes y también yo creo que se fortalece, que es lo que digo. Y yo hablo siempre de los cuidadores expertos porque es increíble, creo, que cuando ellos le hablan, cuando hay una situación muy parecida a la de Antonio, que se tiene que llamar a Antonio para que vaya a tomar un café con él, para que le explique, porque eso fue lo que me pasó a mí. Yo estuve a punto de marcharme con mi madre para el extranjero hasta que una señora me contó, la presidenta anterior me contó lo que le estaba pasando. Y yo ya supe cuántos diagnósticos había de cuerpos de Leo en toda Galicia. Y eso a mí me daba mucha seguridad. Sabía cómo estaban pasando y yo me comunicaba con ellos. Esa unión, yo creo que aquí se consigue con el grupo que tenemos de cuidadores, eso en esta enfermedad, que es una enfermedad de familia, de toda la familia, es importante. Y bueno, la labor que hacen los técnicos, evidentemente, pero los que le llamamos aquí cuidadores expertos, que tenemos varios, uno está aquí Antonio, precisamente lo que tiene la mujer con algunos problemas, y bueno, y seguiremos trabajando. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, vamos a dar por fechado este acto, una primeira toma de contacto con esta organización, con a Garea e con a problemática de leucemia. Esperamos que no futuro podamos seguir tendo máis contactos e máis relacións e, por tanto, bueno, agradecer a Pilar Gei, presidenta da Garea, o seu traballo e o esforzo que están facendo para seguir adiante o mesmo. A Tania, polo esforzo da elaboración da guía, que é un instrumento enormemente útil, xa vos me dicen, e a Ramón Neira polo impresionante relato, vencedor en algunos casos, pero moi significativo que has sido capaz de poñer diante de todos nós. Graciñas por estar hoxe aquí. O Ateneo, a verdade é que ten que sentirse orgulloso deste pequeno faladoiro e, por tanto, agradecer a todos a vosa presencia e aos intervinientes da mesa o noso reconhecemento.